Estimados auditores, ciudadanos de esta patria oriental que alguna vez supo forjar estadistas de la talla de José Valle y Ordóñez, Luis Alberto Lacalle Herrera y tantos otros titanes del pensamiento político, hoy nos encontramos ante un fenómeno que trasciende la mera incompetencia individual para convertirse en sintonía de una degradación institucional que clama por nuestra más urgente reflexión. ¿Quién es Pedro Gisdoñán? Permítanme presentarles el caso paradigmático del diputado Pedro Gisdoñán, abogado de profesión con raíces armenias y, según reza en su hoja de vida, defensor de los derechos humanos. Un currículum que sobre el papel prometía grandes cosas, sin embargo, la realidad parlamentaria de los últimos 5 años nos ha obsequiado con un espectáculo que oscila entre lo tragicómico y lo vergonzoso. Desde las bancas del Palacio Legislativo, donde resonaron los discursos memorables de Wilson Ferreira Aldunate y las intervenciones técnicamente implacables de Julio María Sanguinetti, hemos asistido a una performance legislativa que desafía todo sentido común republicano. 43 proyectos en 5 años, cifra que podría parecer respetable hasta que uno analiza su contenido con la frialdad que merece la cosa pública. Porque, señores míos, ¿qué tenemos aquí? Un catálogo de despropósitos que incluye nada menos que 16 proyectos dedicados a declarar días nacionales. ¿De cuánta ocurrencia se le cruzó por la mente a nuestro protagonista? El día de la camiseta celeste, el día del bombero, el día del automovilismo, como si la República Oriental del Uruguay fuera una agenda de cumpleaños infantiles en lugar de un Estado soberano con problemas reales que resolver. Y así llegamos al caso Gisdoñán, un abogado de profesión que debería garantizar al menos competencia técnica básica. ¿Cómo es posible que un profesional del derecho proponga modificaciones legales con objetivos difusos, delegaciones vagas y técnica legislativa deplorable? Detengámonos un momento en esta obsesión patológica por los días nacionales, 37% de su producción legislativa, más de un tercio dedicado a estas declaraciones rituales que no modifican en nada la realidad de los uruguayos. Es como si Pedro Gisdoñán hubiera confundido el Parlamento con una agencia de eventos. Pero hay algo más profundo y más inquietante aquí, señores. Cuando un legislador dedica el grueso de su tiempo a estas banalidades, está enviando un mensaje subliminal pero devastador a la ciudadanía, que la política es puro teatro, que las instituciones son decorativas, que el Estado es un gran aparato de entretenimiento colectivo. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Que algunos de estos proyectos, el colmo de los colmos, han sido aprobados, lo cual nos habla no solo de la mediocridad individual de Gisdoñán, sino de la complicidad sistémica de un parlamento que ha perdido el pudor institucional. Pero si la frivolidad de los días nacionales nos preocupa, hay algo aún más grave en el comportamiento legislativo de nuestra protagonista: su uso sistemático de la banca para promover una agenda étnica específica. Armenia, Azerbaiyán, el genocidio armenio, la negación del holocausto, todo legítimo desde el punto de vista de los derechos humanos, pero todo tenido de un sesgo personal que contamina su función representativa. ¿Representa Pedro Gisdoñán a los uruguayos o a la comunidad armenia? Esta pregunta no es capciosa, es la médula misma del problema. Un legislador puede y debe tener convicciones personales profundas, pero cuando esas convicciones se convierten en un eje vertebrador de su actividad parlamentaria, estamos ante un caso de apropiación privada de una función pública. La República Oriental del Uruguay tiene problemas urgentes: la crisis educativa, el déficit fiscal, la inseguridad, el estancamiento económico, la migración juvenil. Y mientras estos desafíos esperan soluciones legislativas inteligentes, Pedro Gisdoñán dedica su tiempo a recordar el pasado, respetable humanamente, pero irresponsable institucionalmente. Pero no todo es tinieblas, señores, en el panorama legislativo gisdoñano. Sus proyectos sobre licencia por paternidad y fuero paternal, ambos aprobados, demuestran que cuando se concentra en temas específicos del derecho laboral, el hombre puede ser competente, pero justamente esto hace más grave el cuadro general. Sabemos que puede hacerlo bien, lo cual convierte el resto de su producción en una opción deliberada por la mediocridad. Es la paradoja del talento desperdiciado, más frustrante que la incompetencia lisa y llana, porque revela la capacidad que se eligen no utilizar en beneficio del espectáculo político de baja calidad. Análisis. Proyecto de ley gisdoñano. ¿Qué es lo que teme un político uruguayo del siglo XXI? ¿El desempleo, la inflación, la corrupción? No, estimados ciudadanos, lo que más teme un político uruguayo es que el ciudadano común descubra que puede comprar mejor, más barato y sin intermediarios. Y cuando ese miedo se apodera de las mentes legislativas, nacen engendros como el proyecto de ley que nos ocupa, la carpeta 914 de 2025, firmada por Pedro Gisdoñán, ese representante por Montevideo que ha decidido convertirse en el cruzado moderno contra la libertad de compras de los uruguayos. Porque seamos claros, señores,
brutalmente claros. Esto no es otra cosa que proteccionismo puro, disfrazado con el maquillaje retórico de la protección del empleo nacional y el comercio responsable. Es el viejo fantasma del siglo XX que vuelve a rondar por los pasillos del Palacio Legislativo, susurrando al oído de los legisladores que la competencia internacional es el demonio y que el consumidor uruguayo debe ser protegido de sí mismo. La génesis del pánico legislativo. Imaginen la escena, es abril del 2024 y los burócratas del Ministerio de Economía se reúnen alrededor de una mesa de caoba, contemplando las estadísticas como augures romanos observando las entrañas de un animal sacrificado. Los números son claros, implacables: 6.500 envíos mensuales en abril, 160.000 en diciembre, una progresión geométrica que los mantiene despiertos por las noches, no los deja dormir, que no por alegría ante la capacidad de compra de los uruguayos, sino por terror ante la pérdida del control fiscal. Y es que Pedro Gisdoñán, nuestro protagonista legislativo, ha descubierto algo que aparentemente lo ha llenado de espanto. Los uruguayos están comprando con inteligencia, están comprando con criterio, están comprando productos que el mercado local no les ofrece, y si se los ofrece, a precios abusivos. Y esto, mis queridos auditores, es la mente proteccionista de nuestro representante. Constituye una tragedia nacional de proporciones épicas. La propuesta es de una simplicidad brutal. De 3 compras anuales, con exención tributaria, pasamos a una sola. ¿Escuchó bien? Como si fuéramos niños traviesos a quienes hay que racionar los caramelos para que no se enfermen. Como si el derecho a adquirir bienes en el mercado internacional fuera una concesión graciosa del Estado uruguayo y no un derecho fundamental del consumidor en una economía globalizada. La arquitectura del discurso proteccionista. Pero observemos la maestría retórica con la que Gisdoñán construye su argumentación. Primero, el dramático crescendo estadístico de 6.500 a 160.000 envíos, como si estuviéramos hablando de una invasión bárbara y no del ejercicio legítimo de la libertad de comercio por parte de los ciudadanos uruguayos con su propio dinero. Luego viene la apelación emotiva, grave impacto en el comercio local, proteger el empleo nacional, respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas, toda una sinfonía de lugares comunes que esconde una verdad incómoda. Lo que Gisdoñán está defendiendo no es el empleo uruguayo, sino la comodidad de un sector comercial que se ha acostumbrado a operar sin competencia real, inflando márgenes y ofreciendo servicios mediocres bajo el paraguas protector de la regulación estatal. Y aquí, señores, hemos llegado al corazón de la farsa, la famosa simetría competitiva. Gisdoñán no dice que es injusto que el comercio tradicional tribute impuestos, salarios, alquileres, cargas sociales, mientras que las compras por internet no lo hacen. Pero lo que no dice es que esa simetría es exactamente la misma que existe entre cualquier comercio uruguayo y cualquier comercio de cualquier parte del mundo. ¿Acaso vamos a prohibir el turismo porque genera simetría competitiva con los comercios uruguayos que no pueden beneficiarse de los turistas argentinos o brasileros? El mito de la erosión tributaria. Y llegamos al argumento estrella, señores, el plato fuerte de la exposición de motivos, la erosión de la base tributaria. Aquí, estimados oyentes, Gisdoñán comete una falacia económica de manual, porque resulta que cuando un uruguayo compra un producto en el exterior por $180 en lugar de comprarlo en Uruguay por 300, no está erosionando la base tributaria, está ahorrando $120 que va a gastar en otra cosa, en un restaurante, en el cine, en combustible, en servicios. Esos $120 no desaparecen mágicamente de la economía uruguaya, se redistribuyen hacia sectores más eficientes. Pero claro, esto requiere comprensión dinámica de la economía que evidentemente escapa de la visión estática de nuestro legislador. Para Gisdoñán, la economía es un juego de suma cero, donde lo que no cobra el comerciante montevideano es una pérdida neta para el país. Es la misma mentalidad que llevó a los gremios medievales a prohibir la competencia de los artesanos foráneos. El representante los habla de consumo responsable, ese concepto nebuloso que en boca de un político proteccionista significa invariablemente consume lo que nosotros queremos que consumas, al precio que nosotros queremos que pagues. Por lo que la responsabilidad, según esta lógica, no consiste en elegir inteligentemente entre alternativas, sino en someterse disciplinadamente a la oferta doméstica. La paradoja del paternalismo ilustrado. Lo más fascinante de todo este constructo ideológico es la contradicción inherente que lo atraviesa. Por un lado, Gisdoñán nos dice que no quiere eliminar el derecho del consumidor a realizar compras en el exterior, sino preservar su carácter excepcional. Es decir, el ciudadano uruguayo tiene derecho a comprar en el exterior, pero solo excepcionalmente, solo una vez al año, solo cuando el Estado benevolente lo autorice. Es la misma lógica que aplicaban las monarquías absolutas del siglo XVIII. El rey no niega los derechos naturales de los súbditos, simplemente los regula, los modera, los encausa según su real saber y entender. El uruguayo promedio, según esta filosofía, es un menor de edad que debe ser protegido de sus propios impulsos consumistas por la mano paternal del legislador. Y aquí viene la ironía suprema, señores. Un proyecto que se presenta como defensor de la soberanía comercial uruguaya es en realidad profundamente antisoberano, porque la verdadera soberanía no consiste en que el Estado elija por nosotros, sino en que nosotros tengamos la libertad de elegir. La soberanía del consumidor, esa soberanía microscópica pero real que se ejerce cada vez que alguien decide gastar su dinero duramente ganado, es exactamente lo que Gisdoñán quiere restringir. El futuro que nos espera. ¿Y hacia dónde nos lleva esta lógica? Porque no nos engañemos, si este proyecto prospera, será solo el primer paso de una escalada regulatoria
regulatoria que no conocerá límites. Hoy es una compra anual, mañana será una compra cada 2 años. Hoy es un límite de $200, mañana será 100. Hoy son las plataformas digitales internacionales, mañana será cualquier forma de comercio que desafíe las márgenes de los sectores protegidos. Y mientras tanto, los uruguayos más jóvenes, esos que han crecido en un mundo globalizado donde las fronteras comerciales son cada vez más irrelevantes, van a encontrarse con un país que les dice: ustedes no pueden acceder libremente al mercado mundial porque nosotros hemos decidido que es malo para ustedes. El proyecto de Gisdonian no es una medida económica, es un manifiesto ideológico. Es la declaración de guerra a una generación política que ve en la globalización comercial una amenaza existencial a su modelo de país, un modelo basado en la intermediación obligatoria, en los márgenes protegidos, en la competencia restringida. Pero la historia económica del siglo XX nos ha enseñado una lección que Gisdonian parece empeñado en ignorar. Los países que prosperan son aquellos que abrazan la competencia, no los que la huyen, los que confían en la inteligencia de los ciudadanos, no los que la tutelan, los que entienden que la globalización no es una amenaza a combatir, es una oportunidad a aprovechar. Pero Gisdonian, representante por Montevideo, nos propone un Uruguay más pequeño, más cerrado, más paternalista, un Uruguay donde el ciudadano común tenga que pedir permiso al Estado para ejercer su libertad de compra, un Uruguay que mira hacia el pasado proteccionista en lugar de hacia un futuro competitivo. La pregunta que debemos hacernos no es si este proyecto será aprobado, la pregunta es qué tipo de país queremos ser, un país que confía en sus ciudadanos o un país que los tutela, un país que abraza la competencia o un país que la regula hasta asfixiarla, un país del siglo XXI o un país que añora las certezas del siglo XX. La respuesta que demos definirá no solo nuestro presente comercial, sino nuestro futuro como nación.